El tiempo mientras se viaja pasa más rápido que de costumbre, y aunque las condiciones climáticas a veces no sean las más propicias, hay que aprovechar cada instante. Acompáñame en el último paseo por Procosco Yesero. Sean todos bienvenidos. Este camino se presenta como una gran oportunidad, con el ambiente propicio de hacerlo en soledad, ya que es una tarde en la que el gris prevalece en el ambiente, luego de una lluvia en la que se siente la humedad y prácticamente todos permanecen en sus casas, lo que hará de esta experiencia una más de estos recorridos que hago donde no aparecen personas, tan solo apreciar el entorno desolado a causa del clima. Un clima bastante variable a mediados de agosto, donde pueden prevalecer algunos días soleados con tardes como estas, por lo que podrán imaginar las condiciones extremas a final y comienzo del año, donde el invierno arrecia, marca territorio y Procosco Yesero queda prácticamente desolado. Y es que Procosco Yesero es hogar de una reducida comunidad. Durante todo el año apenas unas pocas familias viven aquí, sumando alrededor de 20 a 30 habitantes permanentes. Estos residentes están acostumbrados a la soledad y al ritmo pausado de la vida en este entorno montañoso, que se encuentra a unos 1670 metros sobre el nivel del mar. El camino que hago, si han seguido con atención desde el primer programa dedicado a esta aldea, es el mismo pero con diferente decorado. El clima nuboso le da otro aspecto en el que los autos nos ponen en una época actual, pero si quitara esos vehículos, tranquilamente podría ser una ambientación de un pueblo de más de 100 a 150 años, perdido en una ladera donde la tecnología ni se asoma. Y estando en pleno verano, con este panorama de una tarde oscura y fría, se puede encontrar algún animal en el camino más fácil que cualquier residente afuera. Si tienen la oportunidad alguna vez de venir por esta zona, háganlo. Es un país bueno, bonito, barato y lo más importante, la gente es encantadora. Aquí una sonrisa es gratis, aquí un café es una cortesía. Aquí las buenas formas todavía están en un mundo lleno de ambiciones, de situaciones no muy agradables. Pero aquí se puede disfrutar de la amabilidad de esta gente que ha sufrido bastante. Es encantador este país. Procosco Yesero, como podrán ver, no tiene nada realmente significativo para conocer a la opinión de muchos, pero ese aspecto es el que otros le vemos interés en una villa solitaria, suspendida en el pasado, en el que al caminar por las pocas trochas que forman sus calles, van formando una especie de vecindario al lado de cabañas rústicas de madera conocidas localmente como catuni. Estas cabañas de piedra y madera tienen techos inclinados cubiertos con tejas y tablones también de madera, diseñados para resistir la nieve que va a caer de forma abundante durante el invierno. Las cabañas están esparcidas alrededor del lago y sobre las pequeñas cuestas van creando una imagen pintoresca y auténtica, que a mí me recuerda en algún momento de esas series de televisión del pasado, como La Casita de la Pradera, Bonanza o, para quedarnos en este continente europeo, de volver a los escenarios de Heidi.
pueblecito con apenas lo justo para hacer una vida sencilla en la que hasta la fe de sus pocos habitantes de creencias musulmanas disponen de una pequeña mezquita construida por un enamorado de este lugar en el 2005, el cual destinó sus últimos ahorros para construir el que quizás es el edificio más reconocido de esta villa, que como en gran parte de este país se profesa la religión musulmana y se tienen 5 momentos de oración al día, y la mezquita lo recuerda en cada instante, con un pequeño megáfono en el que se escuchan los momentos de rezo. La mezquita en sus alrededores parece un sitio de encuentro, al tener unas escalinatas que dan el aspecto de pequeño parque para niños y tertulias, un lugar sencillo en el que todo va pasando aquí y está amenazado al cambio. Y es que con el turismo masivo que ha llegado hasta aquí, algunos de los cuales son turistas de Arabia Saudita, han aparecido propuestas de construir en este lugar de una mezquita más grande, a lo cual algunos residentes y la viuda de quien donó y mandó a construir este sitio obviamente se oponen, y espero que conserven este espacio que más allá de ser una mezquita pequeña es el símbolo de vida, de luchas de esta pequeña comunidad. Para este recorrido solitario el clima ha sido mi gran aliado. Muchos le corren a resguardarse si ven niebla, pero para mí es inspiración. Estos son paisajes que pocas veces se ven y los prefiero mucho más que los días soleados, porque al caminar en estos ambientes puedes organizar ideas y dejar fluir la mente en blanco. En este punto quizás algunos se pregunten cuántos días serían los ideales para conocer este paraíso perdido en las montañas, y desde mi experiencia con este viaje les diría que con 3 sería suficiente para ver el entorno, hacer alguna caminata por alrededores y, por qué no, de ver las condiciones climáticas cambiantes de sol, nubes, nieblas y hasta alguna tormenta nocturna sobre el poblado de Procosco-Yesero, que lo hace de un escenario como pocos de los que puedes conocer solamente en Bosnia y Herzegovina. Este sin duda no es un destino para todos, ya que recomendaría a personas cansadas de ver lo mismo o que deseen encontrar un motivo para desconectarse o, por qué no, para artistas y escritores donde el aislamiento natural te hará entender el valor de la tranquilidad. Decir que Procosco-Yesero prácticamente se cierra desde mediados de noviembre, ya que las nieves se apoderan de estas montañas, lo que hace que el acceso sea imposible. Si estas condiciones las ven a mediados de agosto, piensen cómo sería esto en diciembre, completamente blanco. Muy temprano y ya de salida, ya aprovechando la mañana con luz y sin lluvia, vamos dejando Procosco-Yesero, un lugar como pocos que te dejan imágenes mentales y además te concientizan de las duras condiciones de vida de muchas personas, en su mayoría pastores nómadas que pasan medio año por estas montañas. De mi estancia en Procosco-Yesero me llevo muy buenos recuerdos y algo de preocupación de cómo el lugar va cambiando por la llegada del turismo masivo y la necesidad del hombre por habitar nuevos espacios. Pero si destacara algo positivo es que esta villa, como otros lugares que voy conociendo por este país, es con certeza uno de los que tiene más gente amable de toda Europa, ya que te comparten lo que tengan, sea una fruta, un trago de raquia o algo de comida. Y es así prácticamente en toda Bosnia y Herzegovina. Gente maravillosa en su mayoría que te hacen sentir como en casa. Y así termino en Estado Natural Viajero una serie de programas dedicados a Procosco-Yesero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y los espero para más recorridos. Reciban por ahora un saludo. Hasta pronto. Chao.